Hola a todos amigos del otro lado, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Julia, esto es Mamaquilla Artesanías Tejidas, el canal donde les enseño a tejer al crochet en tiempo real y sin pasos adelantados. Hoy es la misa crochetera número 33. ¿Qué significa eso? Que hay 32 videos para que vayas, aprendas, conozcas la técnica, desarrolles y depures tus conocimientos y por supuesto que la pases bien y crees cosas lindas. En esta nueva misa crochetera te voy a enseñar a tejer algo que no podíamos dejar de tejer. En todos los festejos, en todas las reuniones hay gente, hay encuentro, hay círculos. Y en esos círculos creo yo que hay algo como ancestral, histórico, antiguo, así que se guarda como en nuestra memoria, que está relacionado al fuego, a la luz, al calor. Y hoy entonces, pensando en todo esto, decidí enseñarte este pequeño portavelitas. Vamos a necesitar simplemente el hilado, la aguja y un frasquito de vidrio que va a servir a modo de contenedor de la velita. Espero que ya te sientas entusiasmada, entusiasmado y con ganas de tejerlo. Así que bueno, sin más vueltas, te invito a que arranquemos. Manos a la obra. Bueno, para realizar los portavelitas les cuento que yo usé una fibra acrílica finita, 4/2 es el grosor. Pueden usar un hilo de algodón finito, 8/6 por ejemplo. Y para este hilado relativamente fino usé una aguja que equivale a una aguja número 3 o 2,5, es una 6 ceros, ¿sí? De acero inoxidable. Usen una aguja finita que vaya, por supuesto, siempre ajustada al grosor del hilado que tienen. En el caso del día de hoy es relativamente importante que el hilado sea fino para que el trabajo les quede como para ajustarse a un frasquito pequeñito de estos, ¿sí? En caso de que quisieran cubrir un frasco mayor o una lata, por ejemplo, mucho más grande, en ese caso podrían estar usando un hilado más grueso y hacer el mismo trabajo que les voy a enseñar en el video de hoy. Antes de empezar, les cuento que yo voy a sacar el frasquito para que lo vean. Es un frasco que no es muy grande, ¿sí? Fíjense que tiene como el tamaño de un puño cerrado, es un frasquito de vidrio, de estos que vienen de yogures. Seguramente si no consiguen este pueden conseguir un vasito o alguna taza pequeñita, ¿sí? Sin asa. Y me gustaría que mostrarles como la estructura del trabajo de hoy. Fíjense que si yo lo doy vuelta puedo ver que es un trabajo con una base circular, con un círculo perfecto, un círculo clásico, ¿sí? El cual tiene una parte que se eleva a modo de cuenco, donde luego yo pongo el frasco, y esa parte escalada, ¿sí? Tiene un diseño que dibuja una trama calada que va a dejar que la luz pase, ¿sí? Que se vea el frasco y que la luz pase a través del tejido. Y después tiene una segunda parte en la que trabajamos, fíjense, esto como a modo de sombrero, ¿no? Como si fuera el ala de un sombrero. Vamos a trabajar también de forma circular y también combinando una trama calada similar a la que vamos a hacer en la parte del frasco, ¿sí? Y luego una terminación. Son pocos pasos, los puntos son siempre parecidos y nada, es súper fácil. Así que vamos a arrancar desde la base, ¿sí? Haciendo primero el cuenco para el frasco y como segunda parte vamos a trabajar el ala o esta solapa que termina decorando, también es opcional. Así que vamos a arrancar, yo voy a separar el frasquito y voy a comenzar con mi primer color, ¿sí? Vamos a arrancar entonces por la base del frasco, voy a comenzar haciendo un anillo de base deslizado, así que en estos dos dedos voy por arriba, por abajo y por arriba formando una X. Piso para sostener, si la X no la veo, la acomodo para verla bien. Tomo la aguja y salimos por el triángulo superior, busco la hebra y la dejo correr para formar un gancho. Busco la hebra y la saco por dentro del gancho para formar lo que se supone que es la primer cadena de subida. Acá estoy tirando de la lanita para achicar un poco el anillo de base porque tan grande no lo necesito, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenas más de subida para que sean 3 y entonces ahí hago de cuenta que tengo una vareta. Voy a tejer 11 varetas más envolviendo el anillo de base para que las 3 cadenas que forman lo que sería la primera vareta más
11 varetas me den en total 12 puntos. Entonces, avanzo envolviendo el anillo de base deslizado, ¿sí? Fíjense, ahí tengo las 3 cadenas, serían primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, una vez que tengo las 3 cadenas más 11 varetas, tiro para fruncir y anular el anillo de base deslizado, cuento mis 3 cadenas de subida, 1, 2, 3, y en el punto que está después, pincho y lazo para hacer un punto enano. ¿Sí? De esta primera vuelta, entonces tengo que tener por resultado un círculo con 12 puntos de base o 12 puntos en el diámetro. Arranco la segunda vuelta haciendo 3 cadenas de subida y en esta vuelta, como estoy haciendo un círculo que es plano, voy a tejer 2 puntos en cada punto de base. Tengan en cuenta que ya arranqué la segunda vuelta cuando hice las 3 cadenas de subida, o sea que en el último punto ya tengo uno de los 2 que debería tener. En el primer punto no tengo nada, así que tejo 2 varetas para que haya 2 puntos tejidos en mi primer punto de base, luego 2 varetas en el segundo punto de base. ¿Sí? Las dos usan el mismo punto de base, estoy haciendo aumentos. Tejo una y tejo la segunda en el mismo punto. Tejo una y la segunda. ¿Sí? Como si hiciera A y B. ¿Sí? 2 departamentos en un mismo piso. Bueno, y ahí continúo haciendo 2 puntos por cada punto de base. Excepto, y presten atención, cuando llegan al último punto de base, ahí frenan. No se entusiasmen y también tejan 2, porque si no les van a quedar 3, cosa que no sería correcta. Yo voy tejiendo 2 varetas para cada punto de base. Miren, ahí estoy llegando, me queda un punto de base sin tejer y luego en el siguiente que están las 3 cadenas de subida. Como ya tengo las 3 cadenas de subida, en ese punto, que era el número 12 de base de la vuelta anterior, no tengo que tejer 2, simplemente tengo que tejer 1 para que al sumarse a las cadenas de subida, finalmente sean 2. Cierro la vuelta, cuento 1, 2, 3 cadenas de subida, en la cadena que sigue pincho y hago un punto enano, ¿sí? Entonces, la segunda vuelta me queda con, tenía 12 puntos en la primera, ahora tejí 2 en todos, tengo 12 por 2, 24 puntos, ¿sí? Y atención, porque voy a arrancar la tercera vuelta, y lo que voy a hacer para esta tercera vuelta es, punto 1, respetar la distribución de los aumentos. Ahora me va a tocar hacer un punto con aumento y el siguiente no, eso lo voy a respetar, pero no voy a trabajar con vareta, voy a cambiar a media vareta. ¿Sí? Entonces voy a hacer 2 cadenas de subida, voy a arrancar tejiendo en el primer punto un aumento, como está vacío tengo que tejer 2 medias varetas, y en el punto que sigue una media vareta sola. Si se están preguntando, y yo sé que tengo un poder de leer las mentes, no, mentira, sé que se están preguntando por qué cambié de punto, ¿no? ¿Por qué no estoy tejiendo con punto vareta como lo hice en las 2 vueltas anteriores? Yo estoy tejiendo con media vareta simplemente porque, miren, cuando yo le apoyé el frasco encima, noté que si esta vuelta la hacía con varetas, la base, lo voy a hacer al revés, la base del círculo o del cuenco para forrar el frasco me iba a quedar demasiado grande. Entonces, me gustaría que sepan que si en este momento ustedes apoyan la base que están tejiendo circular y en realidad no se pasan porque tienen un frasco distinto que es más grande o consiguieron un vaso que es más grande, es más ancho, etcétera, por el motivo que fuera, sepan que en esto ustedes pueden regular el diámetro del círculo
que cubre la base, ¿sí? Como yo noté que se hacía muy grande, elegí un punto más petizo, entonces en vez de hacer vareta, hice media vareta. Así que presten atención, no es que sí o sí tengan que hacerlo así, prestenle atención a lo que tengan, al frasco que consigan y entonces adáptenlo a su circunstancia particular. Yo voy a seguir haciendo medias varetas y alternando un punto con aumento y el siguiente no. Simplemente consideren que estamos tejiendo la base sobre la cual se apoya el frasco. Entonces, anímense a reajustar y adaptar este círculo a el objeto que tengan a mano. Si usaron una lata, si usaron un vaso, ¿sí? Simplemente estén ligados a la estructura del trabajo, pero no a todas las formas. Si ustedes de repente pueden usar varetas, usen varetas. Me queda el último punto de base, tengo el último aumento de medias varetas y ya cierro la vuelta. En mi caso voy a contar 2 cadenas de subida porque tejí 2 en vez de 3 para media vareta y cierro en el punto que está después pinchando y haciendo un punto enano. Bien, entonces hasta acá yo voy a cortar esta lanita. Hasta acá yo lo que hice fue trabajar un círculo básico que cubre la base de mi frasco o de mi vaso o de mi lata, ¿sí? Entonces, a partir de acá vamos a empezar a trabajar el alto del cuenco, ¿sí? Ya no vamos a hacer aumentos, la parte de los aumentos se acaba de terminar. Vamos a empezar a subir con esta trama que les contaba antes, que luego va a dejar pasar la luz. Primera vuelta, yo voy a quedarme con medias varetas, voy a levantar 2 cadenas de subida, ya sin hacer aumentos voy a tejer una media vareta para cada punto de base y usando únicamente la hebra de atrás del punto, ¿sí? En vez de agarrar las 2 lanitas que forman mi punto de base, voy a agarrar la que está de este lado, como si estuviera dentro del frasco, ¿sí? Entonces voy dejando una libre y usando una para tejer el punto, que en este caso son medias varetas, una para cada punto de base. Van a notar que como no estamos haciendo aumentos, el tejido ya no abre, sino que repite el diámetro último, ¿sí? el diámetro de la última vuelta o de la vuelta anterior. Entonces va a subir como en forma de pared o de casquito o de cuenquito. Y eso está muy bien. Es lo que queremos que pase, de hecho. Así que no teman. Avanzo con una media vareta para cada punto de base. Esta parte la pueden hacer más alta o más baja, ¿sí? Yo simplemente hice solo una vuelta. Ustedes van a hacer la cantidad de vueltas que quieran, también ajustando el trabajo a el objeto que consiguieron. Si quieren hacerlo más alto o más bajo, es decisión de ustedes. Anímense a cambiarlo. Cuando llegue al final voy a cerrar la vuelta. Ahí me quedan últimos 2 puntos. Y entonces cierro la vuelta. Y para cerrarla, igual que antes, ¿no? Cuento las 2 cadenas que hice de subida. Y en el punto que está después, pincho. Ahora las 2 lanitas, ¿sí? Para hacer un punto enano y cerrar la vuelta. Ahí se me escapó. Esperen que lo voy a hacer de nuevo. Ahí pincho, lazo y cierro. Entonces, les tiene que haber quedado algo como esto, ¿sí? Fíjense que
ya se nota que la dirección del tejido cambió y en vez de irse hacia afuera va hacia arriba. Y entonces ahora sí, como mi frasco no es muy alto, yo lo que voy a hacer es solo esta vuelta que acabo de terminar con puntos simples y ahora voy a comenzar la trama. La trama la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a levantar 3 cadenas de subida, ¿sí? Y voy a saltear los próximos 2 puntos de base. Dejo primer punto de base y segundo punto de base vacíos. Y en el tercero voy a tejer una vareta, luego una cadena al aire, flojita, y luego una vareta más. ¿Sí? Me queda como un diseño de B corta. Ahora dejo los próximos 2 puntos de base sin tejer y en el tercero pincho y tejo una vareta. Entonces ahí queda como ya a la vista el motivo que voy a estar trabajando. Voy a hacer una vareta, dejo 2 puntos de base vacíos y en el próximo punto tejo una B corta que está formada por una vareta, una cadena al aire y una vareta. Y ya desde ahí repito y dejo 2 puntos de base vacíos. Tejo una vareta, dejo 2 puntos de base sin tejer y en el tercero tejo el motivo de la B corta con una vareta, una cadena, una vareta, ¿sí? Dejo 2 puntos de base sin tejer y en el tercero tejo una vareta. Voy a ir alternando una vareta con un motivo de B, siempre dejando entre uno y el otro 2 puntos de base vacíos. ¿Sí? Dejo 2, uso el próximo con el motivo que me toque y ahora dejo 2 y uso el próximo con el motivo que me toque. Ahora bien, vamos a pensar un poco. Yo tenía el centro con 12 puntos acá, después hice aumento en todos, me quedaron 24 y después hice aumento cada uno, me quedaron 36. 12, 24, 36. Después simplemente tejí uno por cada uno, así que sigo teniendo 36 y ahora estoy usando un motivo, ¿sí? Estoy trabajando con una repetición de un motivo que ocupa 6 puntos de base. Miren, uso uno para la vareta, dejo 2, ahí ya son 3. El próximo lo uso para la B corta, ahí, y vuelvo a dejar 2, y ahí ya son 6. ¿Sí? Y a partir de acá ya es donde se repite, ¿no? Yo uso 1 para la vareta, dejo 2, 3. 1 para la B corta, dejo 2, 6. Y a partir de acá repite, 1 para la vareta, dejo 2. Entonces, 6 es el ancho total de mi motivo. Y si tengo 36 puntos de base, significa que debería entrarme 6 veces alrededor de la vuelta, ¿no? Entonces, en principio podemos decir que van a necesitar tener un círculo de base que sea divisible por 6. ¿Sí? Cuando tejen el último, cuentan las 3 cadenas de subida y pinchan en el punto que está después para hacer el cierre de la vuelta con un punto enano. ¿Sí? Debería quedarles esto así, en donde alternan una B con un punto simple, una B, un punto simple, una B y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, cuando ya está tejida la primera vuelta, lo que vamos a hacer en las próximas simplemente es repetir lo que hay abajo. En este caso tengo las 3 cadenas de subida, así que hago 3 cadenas de subida. Ahora, lo próximo que tengo es la B corta, así que voy a tejer envolviendo la cadena al aire, tejo también una B corta, una vareta, una cadena al aire y una vareta, ¿sí? Envolviendo la cadena al aire de la B corta de la vuelta anterior. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero es más fácil de lo que se escucha. ¿Sí? Entonces avanzo sobre la vareta, una vareta, sobre la B, una B. Esta trama repite lo que se tejió en la vuelta anterior. Es una trama fácil, es rápida, también es cómoda de hacer porque como envuelvo estas B cortas,
simplemente pinchan las varetas. Es como bastante fácil de interpretar. Si al principio les cuesta un poquito, simplemente mírenla, dense la chance de hacerla, no abandonen a la primera dificultad y van a ver que se puede. Yo voy a hacer solo 3 vueltas. Ustedes, una vez más, van a hacer tantas vueltas como quieran. Yo no quise cubrir mucha superficie. Bien, ahí llegué al inicio, cierro en el punto posterior a las cadenas de subida. ¿Sí? Acá puedo probar si quiero, entonces traigo mi frasquito, me ayudo con las 2 manos y fíjense que ahí se ve esta cosa de una V y una vareta. ¿Sí? Yo puedo ver una V adentro de una V y una vareta arriba de una vareta, ¿sí? Una V adentro de una V, una vareta arriba de una vareta. Y esto lo van a prolongar por el largo que ustedes quieran. Yo voy a hacer solo una vuelta más y luego la terminación para después pasar a la base, porque todavía tenemos que continuarla. Recuerden que hay que hacer el ala. De todas maneras, sepan que si no quieren hacer el ala o de repente quieren hacer 2 versiones de portavelitas, pueden tranquilamente hacer el motivo sin base. Entonces simplemente terminarían acá. Ya no harían la segunda parte. Ahí tejo un poco rapidito esta tercera y última vuelta, así ya les muestro cómo es la terminación. La terminación es fácil, es simplemente un detalle. Pueden hacerla con otro color si quieren. Yo todavía sigo con el mismo. Fíjense que hasta el momento nunca corté el hilado, ¿sí? O sea que voy trabajando todo en una sola pieza de un tirón. Ahí llegué al inicio, cuento mis 3 cadenas de subida y en el próximo punto hago el punto enano de cierre de la vuelta, ¿sí? Entonces tengo mi canastita ya calada y la terminación, vamos a hacer lo siguiente. Desde donde estamos, lo que vamos a hacer es solo una cadena de subida y voy a ir adentro de la V corta y voy a tejer un medio punto seguido de 3 cadenas al aire y luego otro medio punto dentro de la V corta, ¿sí? Ahí queda. Y luego voy a hacer un medio punto dentro de mi vareta, ¿sí? Y me paso a la siguiente V y tejo un medio punto, 3 cadenas y un medio punto envolviendo el espacio de la V corta y luego un medio punto dentro de la vareta que sigue. Y dentro de la V, medio punto, 3 cadenas, medio punto. Fíjense que esa figura lo que forma es algo así como un piquito, así como una especie de piquito. Y sigo un medio punto, dentro de la V tejo medio punto, 3 cadenas, medio punto. Fácil, re fácil la terminación. La verdad que no tiene mucha complejidad, es simplemente como para agregar un detalle y reforzar de alguna manera el borde de esta primera parte que es el cuenquito calado, con trama calada. Sí, es más bien simbólica. Por eso les decía que si quieren, podrían estar haciéndola de otro color para sumar como un detalle más. Acá ya llegué al inicio, ya he tejido en las cadenas de subida una primera cadena como medio punto, así que voy a cerrar la vuelta en el punto posterior a la cadena de subida. Y ahora sí, y por primera vez a lo largo del trabajo, corto, hago una cadena de subida y la zafo para trabar. Esta lanita, lo que van a hacer es dar vuelta al trabajo y esta lanita que les quedó del cierre la van a esconder durante un par de puntadas hacia adentro para que no quede sobre el borde del trabajo. La esconden, se la
llevan, la arrastran. Y después de un par de puntitos, sí, lo que pueden hacer es cortarla o coserla con unas puntaditas. Bien, y entonces, fíjense, lo voy a probar una vez más. ¿Sí? Ahí queda. Tendría que acomodar un poquito. ¿Sí? Acá con las manos se ayudan. Siempre tengan las manos como aliadas para retocar. Para presentar, para formar y acentuar un poquito la figura. Bien, vamos a salir de acá haciendo la base, ¿sí? Como habíamos visto en este, ¿sí? Nos toca todavía continuar con lo que sería el ala de la base, que combina también parte de sus vueltas con una trama calada. Así que, así como lo ven en forma de canastita, lo que vamos a hacer es traer hilado del mismo color o de diferente color, y lo que vamos a hacer es, mirándolo de esta forma, como si acá tuviera que poner el contenido, en este caso el frasco, voy a tirar hacia adentro el tejido y voy a buscar esa hebra que antes no había tejido cuando trabajé canalé, ¿sí? Luego de la tercera vuelta de la base, y ahí voy a pinchar con la aguja, voy a dejar un poco de margen de hilo y voy a levantar 3 cadenas de subida, ¿sí? Como una vareta. Y entonces, tejiendo en esas hebras que me quedaron de antes, que deberían también ser 36, ¿sí? 12, 24, 36, voy a tejer 12 veces un punto con un aumento. Voy a ir al segundo punto de base ahora. Tejo un aumento y 2 puntos solos. Uno en un punto y otro en el siguiente. ¿Sí? Eso lo tejo 12 veces, un aumento en un punto y luego 2 puntos solos. Lo que estoy haciendo, sí, ni más ni menos, es tejer la vuelta que continuaría a la última vuelta de la base. Yo había terminado con un aumento y seguido de un punto solo, ahora es un aumento seguido de 2 puntos solos. Así que hago un aumento en un punto, uno solo en un punto, uno solo en otro punto, hasta completar toda la vuelta. Doble, simple, simple, doble, simple, simple, doble o aumento, 2 en un mismo punto de base, simple, simple, aumento, simple, simple, soltero, soltero, ¿sí? Un matrimonio, como decía una alumna, que seguramente ya se los conté alguna vez, y un soltero y otro soltero. Es las reglas mnemotécnicas que salen para acordarse las cosas, no, sin prejuicios. Doble, simple, simple. Bien, y como había levantado 3 cadenas como un punto solo, lo último que voy a tejer es un aumento y un punto solo, que junto con las 3 cadenas de subida son los 2 puntos solos luego del aumento. Ahí voy a cerrar la vuelta, corto y hago una cadena de subida zafada para trabar. Y vamos a ir por la siguiente vuelta. Fíjense que ahí yo ya puedo ver lo que sería el inicio de esta solapa de la base. Voy a ir por una próxima vuelta, voy a cambiar el color
voy a arrimar el color nuevo y lo que voy a hacer es preparar un punto en la aguja, como si fuera a tejer cadenas de base, y lazando en el aire y comenzando en cualquier punto de esta vuelta que acabo de tejer, voy a pinchar para tejer una vareta directamente, luego una cadena al aire y luego una vareta en el mismo punto. Lo que estoy tejiendo es el motivo de V corta que tejí en el cuerpo de el portavelitas, ¿sí? Ahora, dejo un punto de base sin usar y uso el próximo tejiendo el mismo motivo, una V corta. ¿Sí? Y dejo un punto de base y en el siguiente otra V corta. Dejo un punto de base y tejo una V corta y así voy a continuar usando los puntos de base alternados, uno sí y uno no, y siempre tejiendo un motivo de V corta. Entonces eso es lo que le va a dar esta trama calada también, ¿no? Acá también pueden hacer esta base tan grande o tan pequeña como quieran. También podrían estar haciendo vueltas tejidas solo de vareta, continuando con los aumentos que correspondan. Ahí me faltó la cadena al aire. Cadena al aire, vareta. Vareta, cadena, vareta, ¿sí? Es la V. Salteando siempre un punto, vareta, cadena, vareta. Y sigo. Quizás estoy pensando mientras tejo, si esto lo tejieran con un hilado más grueso, podrían usar los frascos de vidrio que vienen más grandes, en cuyo caso pueden probar tejerlo igual, pero bueno, el hilado más grueso y el frasco más grande. Una vareta, una cadena, una vareta. Acá yo me estoy acercando al final. Vareta, cadena, vareta, dejo uno, vareta, cadena, vareta. Es súper simple, vieron que nada, es cómodo de tejer, es fácil, estoy segura que lo van a hacer bastante. Yo les cuento que la próxima vuelta es exactamente igual a la trama que vimos en el cuerpo del portavelitas, donde tejíamos una V corta adentro de la V corta de la vuelta anterior, ¿sí? Entonces yo no la voy a hacer, porque eso ya se los mostré. Les voy a mostrar cómo es la terminación. Acá estoy llegando al final, tejo una V, me queda la última, salteo uno, tejo en este y me queda este vacío, o sea que no me sobraron puntos de base, lo que quiere decir que tejí bien esta vuelta. ¡Yujú! No hay errores, prestenle atención a eso, ¿sí? No dejen puntos de más. Bien, voy a frenar acá, tengo mi última vareta de la última V, casi por terminarla, me falta lazar y cerrar. Pero antes de hacer eso voy a pinchar en la primer vareta, ¿sí? Entonces tengo mi última vareta a punto de ser cerrada y pincho para cerrar la vuelta y mi última vareta al mismo tiempo, ¿sí? Y ahora corto y hago una cadena de subida y la zafo para trabar. ¿Por qué hice lo que acabo de hacer? Eso lo hice para que no me quedaran puntos de más, ¿sí? Como arranqué con el punto en la aguja, ¿sí? Y no quiero que me queden puntos de más, necesito hacer un paso menos para que no haya puntos de más cuando haga el cierre de la vuelta. Bien, estas dos lanitas las voy a atar entre sí antes de seguir. Así ya dejo todo prolijito. Hago triple nudo, recuerden, y puedo cortar al ras. Como es un objeto que no van a estar manipulando permanentemente, pueden hacer eso, triple nudo y ajustar. Voy a usar un último color. A ver. Voy a sacar este color rojo. Y vamos a hacer para la terminación lo siguiente. Van a comenzar con un punto en la aguja, igual que antes, ¿sí? Y
dentro de cualquiera de las B corta de la última vuelta, si le quieren hacer una vuelta más o dos vueltas más, simplemente usen, como hicimos antes, la B adentro de la B, ¿sí? Yo en este caso la voy a dejar un poco más pequeña. Entonces, para la terminación tejo adentro de una B corta un medio punto, 3 cadenas al aire y un medio punto, ¿sí? Es el mismo motivo que tejí cuando terminé la primera parte del portavelitas. Paso directamente a la siguiente B corta y tejo lo mismo, medio punto, 3 cadenas, medio punto, uno para cada B corta de mi última vuelta de la base. Y ahí se van formando estos piquitos. Si van a combinar hilados, tengan en cuenta que los grosores sean similares, sino iguales, ¿sí? Porque si no, pueden generar alguna que otra deformación. Entonces, no estaría tan bueno. Ahí voy avanzando. Medio punto, 3 cadenas, medio punto. Fíjense cómo se va formando el ala, también cómo se empieza a subir un poquito, ¿sí? Como ya no estoy haciendo aumentos, el tejido empieza a sentir que le faltan puntos o que todavía está chico para el tamaño que le estoy pidiendo cubrir. Entonces, de alguna manera, al quedar chico, lo que hace es subirse o cerrarse y formar esta figura como medio cóncava o de cuenco, que a mí, en el caso del portavelitas, me parecía simpática. Acá que estoy pasando por el nudito de la vuelta anterior, simplemente sigo. Acá que me apareció un nudito, simplemente lo desato. Bueno, y sigo. 3 cadenas, medio punto. Si se les ocurre otra terminación, anímense a probarla. Siempre que algo se les pase por la cabeza, téjanlo y después deciden en función de cómo lo ven hecho realidad. Ven cómo se relaciona con las partes y si a ustedes les gusta tejido o solo les gustaba como idea. Bueno, ahí estoy llegando al final. Últimos. Ahí, última B corta, tejo medio punto, 3 cadenas, medio punto. Y acá simplemente cierro, no me voy a preocupar tanto por ese punto que aparece con el cierre, el punto enano. Y corto, hago una cadena de subida y la zafo para trabar. ¿Sí? Como ya era la terminación, simplemente ya cierro. Vamos a unir estas dos lanitas, igual que antes, con un nudito. Doble o triple, preferentemente, y corto al ras, y vamos entonces a presentar. ¿Sí? Lo he visto como si pusiera un sombrerito. Ahí va. ¿Sí? Fíjense, esta es la opción con una vuelta menos en el ala. Y tendría acá la segunda opción con una vuelta más, 2 opciones de lo mismo o 3 opciones para el mismo objeto, donde la tercera opción podría ser que esto directamente no estuviera y simplemente se quedan con lo que es el forrito del frasco, simplemente. Y así paso a una nueva misa crochetera con
este pequeño cortavelitas terminado, así me quedó a mí. Espero que me muestres cómo te quedó a vos, si sentiste ganas de hacerlo y lo hiciste. No dejes de participar con tu foto y tus comentarios en el grupo de las misas crocheteras como Maquilla en Facebook. Lo encontrás en mi fanpage y si no, también puedes usar el hashtag misacrochetera en Instagram o arrobarme como @mamaquillatejidos. Espero que lo hayas pasado bien, por supuesto que espero que lo tejas, mucho más espero que lo disfrutes, que lo compartas y que sobre todo sientas que es un espacio en el cual aprendes y además la pasas bien. Yo soy Tejiendo, ¿te sumás?